Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y en esta entrega lo que queremos es hacer un comentario sobre cómo el mundo católico está virando hacia el ser protestante. No se asusten, no se asusten, no es que estemos diciendo que se está protestanizando, una palabra complicada, la Iglesia Católica, no, pero vamos a poner unos acentos importantes. Estos acentos importantes nacen del hecho de que en algunas ocasiones podemos encontrar comentarios que hacen que podamos entender la Iglesia Católica como muy cerca del ser protestante. ¿Y cuál sería este hecho? Voy a intentar explicarlo porque no es fácil. Hace un tiempo colgamos aquí en Perlas Cristianas un vídeo donde se hablaba y se refería al hecho de ser católico y cómo la catolicidad había sido universal, ofreciendo la salvación a todas las personas, tuvieran la cultura que tuvieran, el desarrollo que tuvieran, la economía que tuvieran. Es decir, la Iglesia Católica llevaba la salvación de forma universal. Eso frente al hecho luterano de que para encontrar la salvación hace falta hacer un camino por medio de la Escritura, y ese camino lo tienes que construir individualmente e intentar alcanzar esa salvación. Calvino, por contra, lo que planteaba es que había una predestinación. Bueno, todos estos elementos, el que tenga interés o lo habrá estudiado, o lo estudiará, o lo leerá. Pero el comentario de aquí hoy es: ¿hasta qué punto la Iglesia Católica hoy se está olvidando de esa universalidad? Es decir, en algún otro comentario de Perlas Cristianas ya hemos hecho la referencia de que para ser católico uno no tiene que ser teólogo, uno no tiene que ser un estudioso de la filosofía, uno no tiene que ser un estudioso erudito del Evangelio, ¿no? Es decir, que la Iglesia Católica me aporta los elementos necesarios para poder alcanzar la salvación, es decir, vivir en santidad, sin necesidad de ser un erudito, un sabio, un culto. En el vídeo que les vamos a poner cuando termine esta breve introducción o esta explicación, el planteamiento que se nos quiere hacer es que el laico tiene la posibilidad, y entre comillas la obligación, de discernir aspectos tan difíciles de discernir como cuál es el sacerdote mejor al cual tengo que ir, en qué parroquia debo estar. Hace unos cuantos meses, aquí en Perlas Cristianas, y ya perdonarán que haga referencia a Perlas Cristianas, pero dentro de 330 vídeos que actualmente existen colgados, más luego casi 2.000 audios dentro de la página web de Perlas Cristianas, pues hay documentación bastante como para que empecemos a hacer referencia al material que dentro de Perlas Cristianas estamos guardando y estamos ofreciendo y difundiendo. Y este era un comentario de, bueno, pues hay un serial dentro de la EWTN que se titula Volviendo a casa, que es, pues bueno, pues donde se explican repetidas veces testimonios de personas que han abandonado el ser protestante y han entrado a la Iglesia Católica. Eso para los españoles resulta un poco extraño, porque la realidad es que nosotros hemos encontrado gente que ha abandonado la Iglesia Católica y se ha ido a la nada. Es decir, ni es protestante ni es evangélico, simplemente ha dejado la Iglesia Católica y vive su vida. Vive su vida sin fe, o la tiene guardada o la expresa dentro de las fórmulas culturales que España ofrece debido a la tradición católica que el país tiene. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay muchas personas que abandonan las más de 200 denominaciones protestantes que existen y entran en la Iglesia Católica. Bueno, pues un hombre, una persona que relataba su historia, su camino hacia la Iglesia Católica, él decía algo muy sencillo, decía que había una de las razones por las que él encontraba que ser protestante era complicado, era que cuando uno se movía de ciudad tenía que escoger a qué iglesia acudir. Ya saben que dentro de la iglesia, las iglesias protestantes, cada laico, cada persona
creyente puede montar y fundar su iglesia. De tal forma que puedes tener tu iglesia y tener tu propia parroquia y tus parroquianos. Y esos parroquianos pueden atender y mantener esa parroquia económicamente y en los elementos que la persona que lidera, el pastor, entre comillas, que lidera esa parroquia, pues necesita. Es decir, que yo me cambio de ciudad y tengo que empezar a pensar a qué parroquia voy a ir. En la Iglesia Católica eso no sucede. Por lo menos no debería suceder. Por lo menos no había sucedido hasta ahora. Yo llego a una ciudad y tengo parroquias. Y a cualquier parroquia que exista voy a tener el mismo credo, la misma fe, la misma teología, la misma prédica, absolutamente igual todo. Si no fuera así, pues estaríamos entrando en que la Iglesia Católica está dejando de ser universal. ¿Cómo pues entender el comentario que en el vídeo que vamos a poner al final, que se nos dice que el laico tendrá que discernir y saber a qué iglesia acudir? Claro, si la Iglesia Católica está en una situación en la que el laico tiene que saber discernir o poder discernir con el Espíritu Santo, con la gracia de Dios, a qué parroquia acudir y qué párroco es el más adecuado para su crecimiento espiritual, pues estamos en que la Iglesia Católica ya no es universal, sino que dependerá de quién hable, dirá una cosa u otra. Pero la realidad es esa. La realidad es que hoy todos los que asistimos al culto eucarístico diariamente o semanalmente, pues sabemos que no todos los párrocos predican lo mismo. Y sabemos que no todos los párrocos llevan la misma línea doctrinal ni teologal. Entonces, ¿el amparo de la Iglesia Católica dónde está? Me pregunto. Es decir, si uno depende de a qué parroquia va para escuchar una prédica u otra y uno tiene que seleccionar a qué iglesia va, pues quiere decir que se está perdiendo, se está diluyendo el hecho de la catolicidad, el hecho de que todo el mundo que se encuentra dentro de la Iglesia Católica va a recibir la misma teología, la misma nutrición espiritual, vaya donde vaya. Si queremos vivir dentro de la Iglesia Católica, todos sabemos que necesitamos vivir gracias a los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos y la Iglesia protestante, anglicana, tiene solamente 2 sacramentos. Los sacramentos son vías que ayudan a la persona a vivir dentro de la Iglesia, a crecer espiritualmente y a mantenerse en gracia de Dios. Incluso, vamos más allá, los protestantes plantean que solamente por medio de la Escritura uno puede alcanzar y mantener su fe. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca se ha puesto el hincapié en que la Escritura sea, la Sagrada Escritura sea necesaria, vía exclusiva para alcanzar esa salvación y conocer la revelación de Dios. Es decir, que los católicos tenemos un soporte en los sacramentos, en la vida sacramental, que los protestantes no tienen. Los católicos tenemos que tener el paraguas de los obispos, de cada obispo, que se encarga de mantener una unicidad dentro de las distintas parroquias y dentro de todos los párrocos que están predicando el mismo mensaje, la misma teología, etc. Claro, unos me dirán, pero bueno, siempre ha habido franciscanos, benedictinos, dominicos, que cada uno tenía una lectura diferente. Ahora existen los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas con su teología de la liberación, con los, bueno, ya sabemos, todo este entramado de situaciones distintas que se están dando dentro de la Iglesia Católica desde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, la referencia que hace Juan Aranda en el vídeo que vamos a oír, pues prácticamente nos lleva a que uno está ya en una iglesia católica no universal, porque el laico, se le coloca al laico la obligación, la potestad y la obligación de discernir, de ser capaz de tener tal criterio, tal conocimiento, que él solito pueda entender dónde está
la verdad o dónde está lo menos verdad dentro de la misma Iglesia Católica. Dentro de Perlas Cristianas hemos hecho muchas veces referencia de que podemos encontrar testimonios de personas que han acompañado nuestra fe, mayores, nuestros padres, que no tenían ningún recurso cultural en torno a la teología o en torno al propio Evangelio, asistían a la Sagrada Misa, asistían a misa, seguían los sacramentos y murieron en paz, y seguro que tienen un destino en el cielo finalmente tras pasar por el purgatorio. Hoy también les digo que muchas iglesias protestantes y muchos predicadores protestantes dentro de canales como YouTube, pues aprovechan todas estas circunstancias que estamos viviendo en torno al papado, al Vaticano y a la desmoralización de lo que es la Iglesia Católica en cuanto a universalidad, fundamento teológico y fundamento de fe para los creyentes que están dentro de la Iglesia Católica. No podemos, pues, aceptar una Iglesia Católica donde los fundamentos de la fe y los sacramentos no sean los pilares angulares. No podemos pensar que los laicos tienen que empezar a construir, los laicos dentro de la Iglesia Católica tienen que empezar a construir caminos de salvación, discernimientos específicos para poder vivir su fe y estar en gracia. Cuando la Iglesia Católica ya ha recorrido todo ese camino y nos ha dispuesto y nos ha ofrecido a los que somos creyentes dentro de la Iglesia Católica cómo podemos crecer espiritualmente y cómo podemos ser, pues, un poco mejores desde el punto de vista de nuestra fe. Todo esto no tiene nada que ver con ser santos, ser buenos, ser estupendos. No, simplemente es yo quiero tener una Iglesia Católica donde yo no tenga que construir mi propia fe, no tenga que construir mi propia iglesia, no tenga que puedo y debo racionalizar mi fe y crecer desde el punto de vista cultural. Sí puedo, porque no todas las personas están preparadas suficientemente para escuchar audios de horas o de días o leer libros y libros y libros o tratados de teología o de liturgia. Es decir, la Iglesia Católica es universal porque ha llevado la salvación de forma precisa a todo aquel que lo acepte con humildad y con apertura de corazón. Hasta aquí el comentario. Les dejamos con el vídeo, que es un corte. Les pondremos todo enlazado todo el vídeo para que puedan escuchar al catedrático jubilado de Sevilla y que puedan ver toda la charla, que es muy interesante porque hace un paseo desde el origen de la Iglesia, un paseo corto de 15 minutos, desde el origen de la Iglesia hasta nuestros días, haciendo algún comentario de la Iglesia alemana y su situación actual. Pero valga esta reflexión para entender que los que somos católicos no tenemos ni obligación ni deber de tener tal discernimiento que podamos hacer un ensayo sobre cuáles son las líneas principales litúrgicas, teologales y pastorales dentro de nuestra parroquia y, por lo tanto, cuáles las debe seguir el párroco. Porque entonces la Iglesia Católica dejaría de tener ese valor universal que lo ha tenido hasta la fecha, por lo menos. Es decir, llevar la salvación a todas las personas independientemente de su capacidad, sus creencias previas, su economía, su intelecto, su cultura, su educación. Independientemente de todo eso, la Iglesia Católica ha brindado siempre elementos claros, herramientas claras para salvar el día a día, es decir, el día a día de la vida eterna. Hasta aquí el comentario, les dejamos con el vídeo que les resultará interesante y al final del comentario del vídeo, del trozo del vídeo que les ofrecemos dentro de este vídeo nuestro, pues aparecerá enlazado la totalidad de la intervención de este catedrático de Sevilla.
Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y recuerden, ser católico es ser universal. Universal quiere decir que todo el mundo puede acceder a la salvación que Cristo, con su muerte y resurrección, nos ofreció. Hasta la siguiente, les dejo con la parte final del vídeo. Chao. La nueva madurez va a ir por ahí, ¿no? Es que el laico no tiene, como el clérigo, la tentación de decir, oye, como soy capaz de consagrar a Dios y como soy capaz de dar la solución, ya soy una especie de super man del espíritu, ¿no? El laico es muy consciente de que él es un bautizado y que es un tipo de a pie, y que es un tipo que no domina toda la doctrina y que no tiene el discernimiento y tal y cual, y que tiene que buscar un confesor para saber por dónde tiene que tirar. Pero tiene que tener olfato para saber cuándo este hombre me está, digamos, es un portavoz de lo que Dios me está diciendo, es alguien que me está dando la buena doctrina o es alguien que me está llevando por no se sabe qué caminos, ¿no? Ese discernimiento es el que tenemos que buscar y es el que consiste la nueva madurez, por decirlo así, del laico, que, por decirlo así, no pretende ser el todopoderoso y no pretende ser el mismo el que se imparta a sí mismo la absolución, pero sabe que no se le puede dar gato por liebre y que esto que dice este señor está muy bien, pero eso no es la doctrina de la Santa Iglesia Católica y por lo tanto yo simplemente me voy a la parroquia de Aladonda, hay un señor que sí me está diciendo cosas que me están ayudando. Esa es un poco la circunstancia. Entonces conseguir eso no va a ser fácil, pero creo que se puede conseguir.